Eso primero es tomar conciencia, que cuando tú reaccionas, o sea, cuando llega algo y tú reaccionas, literalmente eres la reacción, pero cuando llega algo y tú decides desde dónde estar, eres el creador. Ujú. Estás... La idea es que de esta conversación salga algo que alguien que escuche pueda utilizar, Ok. algún sentido práctico, solamente que esa persona se comience a hacer alguna pregunta que no se había hecho antes o algo, Y ¿no? que tú por tu trabajo tienes mucho que ofrecer porque no solamente eres tú viviendo tus experiencias, sino que tratas las experiencias de otras personas. Siento que eso es muy valioso. Sí, claro, sobre todo porque, pues, no sé, o sea, digamos como que uno a veces, muchas veces se puede como encerrar en su mundo y no ver el de otras personas. Ujú. O sea, digamos, si a ti no te dio duro esta cuarentena, ¿no? Sí, Pensar que, ay, sí, sí, sí son dramáticos, sí son chillones, y cuando uno entra como en el mundo emocional de otra persona, ahí es que en realidad se da cuenta también en parte cómo la gente sufre y no es por drama, ¿no? Es por no saber gestionar muchísimas cosas. Yo creo mucho como en la conciencia colectiva y en los pensamientos colectivos y que nos afectan a todos como en Total. proporciones parecidas. Tú que has visto así como por esa línea, que de pronto qué pensamientos están afectando más a más personas generalizadamente. Yo creo que una de las cosas que tiene como muy paniqueado en este momento al mundo es también el tema de la escasez. O sea, como que vemos todo el tiempo como que se han de alguna manera perdido, ¿no? Porque pues eso es como el pensamiento. Y, y además, o sea, es muy fácil caer en él, porque de alguna manera todos estamos involucrados en este contexto, en esta cultura, de que todo el tiempo nos están diciendo como que no hay, sí. o sea, que hace falta algo más. Ujú. Entonces yo creo que eso es como lo que yo ya siento que más he sentido, ¿no? O sea, el resto es mucha ansiedad y esa preparación como para el futuro y sobre todo que ya veníamos con una pandemia que no era el COVID, que era justamente este tema de ansiedad y depresión, porque ha subido exponencialmente en los últimos 20 años. Entonces, al encerrar a las personas, muchas personas que padecen pues como de esto en su momento no tienen ayuda o una guía como para comenzar a aprender un poco sobre qué es lo que les está pasando. Además, como el encierro genera ansiedad, entonces así la Exacto. persona esté cuidándose y tenga como hábitos para descubrir como, bueno, esto genera ansiedad, el solo hecho de estar encerrado ya te Es que te hace genera ansiedad. enfrentarte además a tu mente, porque normalmente estamos muy desde lo exterior, ¿no? Los últimos 20 años para acá, o sea, ha crecido 400 veces. Las personas no diagnosticadas, sino medicadas para ansiedad y para depresión. Entonces, o sea, es algo que nos estamos enfrentando y que lo podemos ver hasta nosotros mismos. O sea, ¿quién no ha sentido ansiedad? Y quien no ha sentido tanta ansiedad a veces que no te genera pues el ataque de pánico como tal, pero que vives mal por esa Sí. ansiedad. Es Y que es yo, esos rangos de ansiedad, ¿no? yo siento que todo el mundo siente ansiedad. A veces es peor negar que sientes ansiedad porque para mí la ansiedad y desde mi concepto, no sé, empírico, es no estar presente 100% y hay factores que te alteran tu estado y cuando tú es como, bueno, de pronto esto me genera ansiedad y a través de los años descubres que esos factores te generan ansiedad, pues como que tienes más herramientas para estar estable. Por eso a veces sí siento que está muy mal no hablar del tema. Claro, o sea, lo que tú hablas es como cuestionarte. Lo que pasa es que las personas tampoco se dan cuenta que están viviendo en este estado. La O se ansiedad es niegan. una respuesta Exacto, normal de nuestro ser, o sea, exacto. del ser humano, ¿sabes? Ujú. También en parte tiene sus cosas buenas, porque la ansiedad nace del miedo. ¿Tú para qué sientes miedo? Pues para no meterte en una carretera donde están pasando autos Ujú. y que te estrellen o porque pasa una cosa o la otra. Entonces es como esa respuesta normal, lo que pasa es que nosotros ya la tenemos todo el tiempo porque tenemos como muchos estresores a nuestro alrededor Ujú. y lo que te digo y volvemos al tema de una sociedad que nos dice que nunca es suficiente. Ujú. Entonces tú siempre tienes que estar corriendo para lograr más. Sí. O sea, no estás viviendo, como tú bien dices, el presente, no estás habitando en tu cuerpo, sino que habitas totalmente en tu mente.
O sea, y este mundo, date cuenta que es súper mental además. O sea, todo el tiempo estamos viendo televisión o en el trabajo, pero nunca nos damos como un espacio para nosotros mismos y plantearnos realmente qué es lo que nosotros queremos, cómo queremos vivir, si realmente estamos pues felices o más que felices. A mí una palabra que me gusta más es la paz interior. O sea, si realmente estás tranquilo, en armonía, y es más, hasta si disfrutas tu vida, porque realmente la ansiedad lo que nos lleva es a no disfrutar nada. Sí. Muchas de las causas de las enfermedades son muy distintas. O sea, yo puedo sufrir de un trastorno digestivo igual que Fede, pero nuestras causas son distintas. Sin embargo, los médicos últimamente se han pues como enfocado en identificar de pronto el 80% de la causa que a nivel mundial causa esa enfermedad. Desde tu trabajo, ¿has visto como alguna causa más general que otras para estos problemas mentales? Pues digamos... Bueno, sí, obvio. Pero el estrés. El estrés. O sea, es que del estrés, el estrés es ahorita literalmente, y ya la OMG dijo, o sea, del estrés se producen el 80% de las enfermedades. Entonces, y dime, o sea, ¿cuántas personas realmente manejan el estrés o apenas saben gestionarlo? O sea, entonces el problema es que estamos en lugares muy estresantes o que no podemos manejar el estrés. Las dos. Porque es que nuestra sociedad nos está pidiendo todo el tiempo más y más y más y dar más. Estamos en una competencia todo el tiempo. ¿A quién no le causa estrés eso? ¿Y cómo manejas tú el estrés, Juan? Uf, muy personal. Esta semana le estaba mostrando a Juanda. Yo tengo como un dibujito mío como en una pared y es como, este soy yo, y hay días que me siento acá porque me estoy desempeñando a un nivel que me gusta mucho, entonces me siento acá, pero hay otros días que estoy como en un nivel muy bajo, pero igual como que hago una línea y desde que no esté por debajo de donde yo me dibujé pequeñito en la pared, como que me siento bien, y ese dibujo pues me sirve mucho porque los días que estoy muy bajo o que estoy como muy colapsado de estrés, pues veo que igual estoy rindiendo a lo que doy ya. Puede que hay unas semanas que esté muy arriba y pues que chimbo, pero hay otros días que... Eso es como tu motivación. Y eso te ayuda a lidiar con el estrés. Sí, es como mi como forma en días muy duros ves eso y es como, bueno, duro, pero lo está haciendo bien. Exacto. Es como, pues, sirve. soy lo que soy y X, como puede que en unas semanas esté en desempeño full, pero otras... Sirve. Estoy abajo. Bueno, es entenderte como en el proceso, ¿no? Lo que pasa es que no podemos estar todo el tiempo a 100. ¿Cómo manejas tú el estrés? Sabes que mira que el estrés es algo que a mí o sea, como que me ha costado bastante manejar por mi trabajo. Yo soy muy autoexigente, demasiado. E impaciente, mejor dicho. O sea, entonces yo quiero todo ya. Y a mí me pasaba con el estrés, y todavía me pasa, que cuando estoy muy estresada, bruxo en la noche. Okay. Entonces eso me produjo todo un nivel exacto, y yo odio ponerme esa cosita que no le mandan, ¿no? Entonces además no soy juiciosa, pero entonces no fue como hasta un momento en el que realmente me dolió, o sea, comencé a tener un dolor en la mandíbula horrible, que dije como, bueno, ¿qué está pasando en realidad? No, porque nos acostumbramos a vivir así, y ahí comencé a darme cuenta desde dónde me estaba parando frente a la vida. Entonces yo creo que cada vez que sale el estrés, por lo que les digo, el estrés también es normal cuando algo cambia. La pandemia ha sido estresora porque te cambiaron de un momento a otro la vida. Cualquier cosa que pueda pasar resulta ser un estresor para ti. Algo que te cambie ya te va a estresar tu sistema. Entonces, yo creo que es ir reconociendo cuando estamos estresados. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, resulta que yo como un poquito más, resulta que no duermo bien. Entonces yo comienzo como en mí, o sea, como yo ya sé que cuando me leo, o sea, cuando bruxo en la noche es porque ya hay estrés. Sí. Pero hay ciertas cosas que me dicen antes. Por ejemplo, yo medito y en mi meditación, pues yo me doy cuenta porque la mente está como una loca, que le llamamos mente de mono. Entonces comienzo aquí, allá, y todo en el tengo que hacer. Entonces, ahí, o sea, yo creo que a mí lo que más me funciona es comenzar a cuestionarme, ¿no? Y como comenzar a traerme a la coherencia, porque por mi estilo de vida o mi forma de ver la vida,
O sea, yo lo que procuro es estar justamente en el momento presente, fluir y estar muy tranquila, porque, o sea, dentro de mi profesión yo no quiero como sentarme frente a alguien a hablar y también estar en ese estado. Lo que Claro, pasa ¿qué es es fluir que, para ti, Dani? bueno, fluir, yo creo que como para traerlo, digamos, de una manera como más específica, es ser flexible. O sea, digamos, es fluir con el cambio. Hay muchas cosas que se van a presentar, hay muchas cosas que yo no manejo, pero con lo que llegue voy a estar bien. Fluir, yo siento también que tiene que ver mucho con confiar, ¿sabes? O Entonces, sea, cuando no fluyes con alguien es que no estás siendo flexible con esa situación, esa persona. Como que estás muy rígida. pues digamos que puede ser algo así, ¿sabes? Porque es que yo, Sí. digamos, cuando uno, digamos, temas como con los que algunas personas uno no puede hablar, por ejemplo, puntos de vista diferentes como Sí. en la política. O sea, Total. Y o en sea, tú Colombia es no mega puedes sensible. hablar, es muy sensible y tú no puedes hablar, ponme una persona de izquierda o de derecha a ver si llegan a un acuerdo. No, y de generaciones. Y de Sí, generaciones. no. Entonces digamos que fluir sería como, ok, quiero dar mi punto de vista si siento además que aporta algo, ¿no? Porque uno a veces se mete en unas conversaciones que no te llevan a ningún lugar. Que no tenía por qué. Y que no van a cambiar el país hablando justamente en la mesa Sí. de la casa. Ajá. Entonces, pero si yo quiero dar mi punto de vista, lo doy aceptando que el otro tiene otro punto de vista. Y eso no tiene por qué causarme ruido a mí. Y entiendo que esa es su realidad a partir de lo que ha vivido. Sí. ¿Sabes? Entonces, desde ese punto, o sea, es lo que te digo, ahí yo me permito simplemente fluir y estar en mi estado de paz. Sí, importante. A mí me gustó algo que estabas diciendo ahorita de los aspectos que tú revisas cuando hablas con alguien y es emocional, físico, espiritual y mental. ¿Qué revisas de esos aspectos? O sea, el físico ya vimos, es importante lo que tú comes y eso como porque tu cuerpo es la máquina, ¿no? O sea, Sí. a mí me gusta mucho la mente, pero yo siempre digo, el cuerpo tiene que estar listo también para que la mente dé. Pero es que tu cuerpo además tiene muchísima información, es lo que te digo, o sea, hemos creado como si solamente la mente fuera la importante, pero es que tu cuerpo, o sea, es que somos en realidad un milagro. Ponte a pensar en todo lo que se está produciendo en nuestro cuerpo en este momento para que tú estés sentado Eso es hablando una y puedas locura. escuchar lo que yo te estoy diciendo, o sea, es una locura. Entonces, bueno, desde ese aspecto se mira eso, o sea, muy sencillo. Obviamente yo voy haciendo cambios de hábitos porque es importante tener los hábitos saludables. Tú no, o sea, porque yo me reviso todos los cuerpos, porque si a mí alguno de ellos me cojea, ¿qué va a pasar con los otros? Sí. O sea, si tú te alimentas súper, hiper, mega mal, comes hamburguesa todos los días, no haces más que pedir domicilio, yo no espero realmente que tu salud mental esté bien. Sí. Porque ¿qué es lo que se está produciendo en todo tu cuerpo? O no haces ejercicio de nada. O no te ni mueves, o movimiento, sea, nada. eso también tiene muchísimo que ver. Entonces, bueno, esa parte, la parte mental, pues tiene que ver mucho, digamos, como con mi carrera de psicología. Entonces, como, o sea, los pensamientos que están llegando, que la persona aprenda a cuestionarse. Ansiedad, depresión. Sí, esa parte. ¿Qué está pasando? Y la parte emocional, digamos, mucho lo que se procura es como educar, porque en realidad a nosotros no nos educan Poco. sobre nuestras emociones. ¿Qué le dicen a un niño cuando se pone bravo y muestra su mal genio? Ay, no, la rabia no, tú no puedes sentir rabia, ¿cómo así? O cuando un hombre chiquitito resulta que llora. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran, entonces no pueden expresar tristeza. Acá ha cambiado un poco, yo creo. Ha ido Y va cambiando cada vez más. Pero de todas Un maneras- estudio de que o sea, como el machismo es muy malo para los hombres porque no les permite pues ser vulnerables, que es muy bueno, y se suicidan mucho más los hombres que las mujeres. Pero A esto veces. es como inteligencia emocional. ¿o no? Exacto, pero entonces a ti nadie te explicó eso en el colegio. Nadie. O sea, es más, no te dijeron que las emociones servían para algo. Porque en realidad nosotros, esto de darle cabida a las emociones en la vida es muy nuevo. O sea, es muy, muy, muy nuevo. Tanto que algunos psicólogos ni siquiera trabajan como tal el aspecto muy emocional, sino que lo trabajan desde el aspecto muy mental. Es verdad que un pensamiento le abre paso a una emoción, pero la cuestión es que todas las emociones nos están diciendo algo, nos están entregando un mensaje y ninguna de ellas está mal o bien sentirlas. O sea, las emociones siempre van a llegar, es imposible, o sea, son nuestra naturaleza, es imposible
tú decir, ya, no siento una emoción. Y si dejas de sentir, hay personas que a mí me llegan súper bloqueadas y me dicen, no, es que yo no siento tristeza. ¿Y sientes felicidad? No, tampoco. ¿Por qué? Porque las emociones también te muestran tu dualidad. ¿Tú cómo sabes que eres feliz si nunca has estado triste? ¿O tú cómo sabes que estás triste todo el tiempo si nunca has experimentado la felicidad? Sí. O sea, son súper importantes todas en realidad. Entonces, si yo no le doy paso, ¿qué es lo que voy a hacer? Es como, o sea, literalmente estoy bloqueando algo en mí. ¿Y ves muchas deficiencias de la gente manejando sus emociones? Yo todo el tiempo, de una de las cosas que más hago, o sea, yo creo que el 99% de las personas que yo tengo en estos procesos es educar sobre Emoción. emoción. O sea, Diga, perdón, tú dime. dices que peor, o sea, peor que sentir una emoción es negarla. Creo que Total, porque es que la estás bloqueando y las emociones además se van a ciertas zonas de tu cuerpo. Tú puedes sentir cada una de tus emociones en alguna zona de tu cuerpo. Cuando la reprimes. En todo momento. Tú te das cuenta, digamos, no sé, cuando uno siente rabia, uno se siente caliente, hierve la sangre, ¿no? Por eso decimos, ¿no? O sea, no hablen caliente, porque será, no lo decimos porque de chéveres, Sí. lo decimos porque literalmente así se siente la rabia. Y hay como no sé, alguna pauta muy fácil de seguir de la inteligencia emocional, como de alguien que sea muy ignorante emocionalmente ahora. Y uno le dice como, mira, por lo menos esto. Yo creo que en parte escucharse, ¿no? De pronto, a mí me gusta pensar entre el lapso que hay entre la emoción y la actuación, ¿no? Como que uno siente la emoción y uno actúa. Ese lapso de tiempo es en el que... Pero digamos que ahí está en el cómo comienzas a entender lo que está pasando en el exterior. Porque cuando nosotros no tenemos control emocional, somos como barquitos sin timón. Total. Vamos, ¡bing! Por aquí, por allá, por aquí, por allá. O sea, como que es como, no tengo control de mí. Estoy cediendo el control. Eso es lo más importante. Cuando esas personas, digamos, que se creen, porque es que también es cultural, está como que mostrando su rabia, son los que controlan y manejan. No, déjame decirte que estás mostrando más bien como toda tu falta de control. No te controlas. Y qué horrible, que yo sé que muchos y yo también en algún momento... tener que ceder nuestras emociones y darle nuestro poder interior al otro, porque literalmente eso es lo que hacemos cada vez que alguien afuera, no sé, por ejemplo, yo pongo el ejemplo cuando a ti te cierra un bus. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Te putea. Otros se van y lo cierran. Ah, sí, también. ¿No? O sea, o se ponen ahí a gritarle. Hacen la misma. Sí, o sea, es terrible. Pero es algo fácil, es lo que yo digo. Es Es como la algo- píldora, Evi. Si Pues quieren intentar hacer algo, miren Y esto, ese momento. Eso primero es tomar conciencia, que cuando tú reaccionas, o sea, cuando llega algo y tú reaccionas, literalmente eres la reacción, pero cuando llega algo y tú decides desde dónde estar, eres el creador, estás creando. Entonces, desde el otro punto, estás reaccionando y nosotros no nacimos para ser la reacción de lo que pasa en el exterior, nosotros nacimos para ser los creadores de lo que pasa en nuestro interior y en nuestra vida y nosotros elegimos desde dónde actuar. Entonces, esto que pasa, por ejemplo, con lo del bus se llama secuestro emocional. Y es común que pase y por mucha inteligencia emocional que haya, en algún momento puede volver a pasar. No es como que, ay, ya, nunca en la vida me va a volver a... O sea, hay momentos en los que, no sé, y que también es importante, ¿no? O sea, sentir la emoción es importante, esa rabia. Ese mismo descontrol de las emociones es el que permite resultados. Por ejemplo, en una organización, el jefe bravo es el que logra las cosas. O sea, muchas veces pasa eso. Entonces, ¿tú cómo le dices al jefe bravo que deje de ser bravo y que consiga los mismos resultados si él ha conseguido los resultados a través de porque su las autoridad, emociones no son por malas. ejemplo? Lo que digo es... Lo que yo te digo, todas las emociones son buenas. O sea, es que eso también es una... No son ni buenas ni malas. Es Una reacción a algo. Es que son parte de nosotros. Entonces, ¿cómo no va a ser buena? No va a ser bueno sentirlo. Es que es normal. O sea, mira, el miedo, por ejemplo, que es... Nosotros siempre nos paramos desde dos paradigmas. El miedo, el paradigma del miedo, el paradigma del amor, ¿no? Entonces, o yo estoy fluyendo, o yo me guío por el miedo y llevo mi vida a través del miedo. ¿Y el miedo qué es? Sufrimiento. Y el amor es el placer, ¿no? El sentirme expansivo, en plenitud, en paz, viviendo por mí, para mí, como en coherencia con lo que yo quiero.
Entonces, pero es importante entender que no hay que castigar estas emociones, sino que simplemente nos están hablando de nuestro cuerpo emocional. Resulta que todos tenemos un cuerpo emocional y todos estamos heridos y todos vamos reaccionando a partir de eso. Yo le llamo botones rojos que todos tenemos. Hay cosas que nos activan más que otras. ¿Por qué será que a uno le activa una cosa y al otro le activa otra? Pues porque a lo mejor tienes una herida con eso que no es reconocido. Okay. Y tienes esa oportunidad de que alguien te la está mostrando, ¿sabes? Sí. O sea... entonces ahí es donde se conecta, digamos, la emoción con la mente. Me doy cuenta de mi emoción, me doy cuenta que tengo ansiedad, pero ya se conecta la mente, cómo puedo manejar ansiedad, cómo puedo manejar esa depresión. Lo que pasa es que ahí, digamos que ahí sí, cuando hay como estos trastornos, por decirlo así, que yo no soy a mí no me gusta como terapeuta rotular, pero cuando nos encontramos con esto es muy importante tener ayuda terapéutica. Sí, total. No, yo estaba haciendo la conexión de lo que habíamos hablado de cuerpo, okay. Emoción, mente. Entonces, sí. Ahí bueno, tú vas, cuerpo, sí, total. Me da también las sensaciones físicas de la emoción, y la sensación física de la emoción viene ya a la mente, porque ya llegamos hasta la ansiedad y la depresión solamente como por todo el proceso. Lo que pasa es que nos vamos nutriendo, porque es que un pensamiento te genera a ti una emoción. Y luego es el mantenimiento de esa emoción comienza a generar pensamientos. Hay una cosa que es diferente y es las emociones son como olas. Entonces van llegando una a otra, pero hay otra cosa que se llama el estado emocional. Entonces, ¿dónde estás parado tú la gran mayoría del tiempo, la gran mayoría de tus días? Porque llega el carro, me cierra y sí, a lo mejor yo ya tengo un control emocional y digo, como, ¿y este man qué le pasa? Yo qué sé, o sea, me da un poquito de rabia, pero ya, ok, eso no va a dañar mi día, yo no me voy a poner a mandarle quién sabe qué clase de palabras, ya está. Entonces yo, bueno, sigo mi vida tranquila, pero ¿qué pasa si yo todo el tiempo, todos los días me la paso bravo? Pues mi estado emocional va a ser sobre la rabia, va a ser sobre la ira y es sobre el miedo, sobre el dolor. Uh-huh. Entonces eso sí es importante, nutrir emociones positivas, disfrutar, qué es lo que te hace bien. Entonces es importante diferenciar eso. Porque muchas veces, sí, ya me di cuenta de la emoción, pero tampoco me estoy cuestionando en qué estado emocional yo me encuentro la mayor parte de mis días. Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer para manejar el estrés y para estar sobre mi presente son las prácticas, digámoslo así, de mindfulness, que son, como las prácticas del día a día, digamos que no es una práctica formal, es la práctica informal. La práctica formal es la meditación. Exacto. La práctica informal es comer algo de forma consciente. O sea, ¿en qué momento realmente, digamos, tú, no sé, si vas a almorzar solo, por ejemplo? Tú almuerzas y comes así, literal comiendo y siendo consciente de lo que comes, o uno está con el televisor, o con el celular, o con cualquier otra distracción. Nunca lo hacemos. Entonces, esa es, digamos, una práctica. Tú llegar a observar el alimento, qué temperatura tiene, y ahí va lo que les digo. Esta parte de involucrar nuestros sentidos. Esto es esencial porque los sentidos son la puerta a ese momento presente, y nuestro momento presente es nuestro cuerpo, donde habitamos. Entonces, la mente tiene mucho poder, obviamente, y hay que saberlo manejar, pero es que hay una cuestión que es aún más importante y es habítate. Estar consciente, en este momento eres consciente de que tus pies están en el suelo, que tus nalgas tocan esta silla, de que no sé qué tan apoyada tienes la espalda, cuál es tu postura, estás lastimando alguna cosita por ahí con esa espalda así, ¿sí me entiendes? O sea, y eso lo hacemos por medio de todos los sentidos. ¿Cuánto llevas con terapia holística? ¿De haber creado la página? Sí. Yo 5, 6 años. Porque siento que cuando tú la creaste no era tan obvio o tan fácil pues tomar el riesgo de estudio algo maestrías y no montó un consultorio, sino que montó una página. ¿Tú cómo fue la decisión? Es que te cuento que no fue nada fácil, y es que ¿sabes por qué? Porque digamos que, o sea, en realidad, ¿cómo nació terapia holística? La terapia holística no tenía un propósito que tiene ahorita, más o menos.
Yo la creé porque a mí me encantaba compartir información. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba estudiando psicología, a mí me diagnosticaron con depresión. Yo tuve un cuadro depresivo súper fuerte donde tuve un intento de suicidio. Entonces, a partir de ahí, mi mamá me dijo, tenemos que buscar una terapia porque yo no te voy a medicar. Mi mamá también es psicóloga. Entonces dijo, yo no voy a mandarte porque a mí una vez era para medicarme. Entonces, ahí... o sea, como que comenzamos a buscar, yo te digo que pasé por lo menos como por 10 terapeutas, hasta que llegué a una persona que veía las cosas, digamos que de forma similar, porque igual no es igual, ella no, digamos, no era psicóloga, pero, o sea, pero una excelente terapeuta, y a mí comenzó a abrirme paso como a otras cosas. Yo ahí comencé a interesarme por el Reiki, que es una terapia energética. Entonces lo estudié terapia con cristales, mientras estaba en la universidad. También estudié coaching, programación neurolingüística, todo mientras estaba en la universidad. ¿Por qué? Porque a mí no me llenaba la universidad. O sea, lo que yo veía, yo decía como, sí, habían obviamente materias que me gustaban, pero habían muchas que no, sinceramente no me interesaban y no me sentía que me llenara. Yo sentía que a mí me llenaba eso otro. Y eso, digamos que muchos psicólogos van como en contra de estas corrientes, porque las consideran pseudociencias y todo este tema, y pues se puede decir que lo son. Sí. Entonces, claro, digamos que yo cuando creé la página, pues Ibagué, una ciudad muy pequeña. Obviamente, ¿qué iban a decir de mí? La gente de Ibagué. Y 2, ¿qué iban a decir de mí las personas de la universidad? Entonces, yo creo la página y yo no daba mi cara. Yo solamente compartía contenido que a mí me gustaba, escritos. A mí siempre me ha gustado desde muy chiquita escribir. Entonces, yo compartía como escritos que yo hacía y eso comenzó a gustar. Luego yo me animé por 2 amigas que realmente fueron como, no, bueno, ya muestra la cara, ya está. La página está muy chévere. Y ahí fue que dije como, listo, voy a mostrar la cara y voy a comenzar a hacer videos. Obviamente, yo creo que el primer video tiene muchas reproducciones, pero, o sea, en comparación a lo que yo esperaba, pero era obviamente por personas que se lo estaban pasando diciendo, esta vieja, ¿qué está haciendo? Entonces, obviamente, fue como exponerme, que eso nunca es, en realidad, nunca se termina de sentir bonito, ¿no? Como... O sea, a mí me daba mucho miedo, tuve que enfrentarme a comentarios muy feos, porque no era cada más que me los hicieran a mí, ¿no? Obviamente, era porque fulanita llegaba y me decía, ay, no, es que imagínate que yo vi en un grupo que estaban hablando y dijeron esto y esto. Y eso no significa que lo que ella me estaba contando era también porque lo hacía amigable conmigo, ¿no? Lo estaba haciendo de chévere, lo estaba haciendo total. Como metiendo presión todo el tiempo. Y entonces yo ahí en ese momento también dije como que bueno, no importa, o sea, esto es lo que a mí me gusta y si no le gusta a la gente, pues ya está. Simplemente, pues a las personas que yo conocía, las personas de aquí. El que no quiere ver, que no vea. Exacto, el que no quiere ver, que no vea. Y listo. Cuando yo salgo de la universidad, yo pasé, no sé, 6 meses y me fui a vivir a Barcelona. Y ahí fue que la página comenzó a crecer muchísimo. Mira, yo estudié una maestría en psicología clínica cognitivo-conductual, en realidad porque me gané una beca. O sea, porque yo iba por otra maestría. Hice esa maestría, la de terapia de tercera generación, que es más abierta como todo este mundo que a mí me gusta, que tenía que ver con mindfulness, con bienestar emocional, con todo esto. Y me ganó la beca y dije como, bueno, ¿por qué no la voy a hacer? Pero hasta en esa maestría yo era el bicho raro. O sea, yo era el bicho raro, literalmente. Yo creo que mis compañeros pueden preguntar a esta niña qué hace aquí. O sea, no. Sí. Pero yo decía, bueno, pues no. Y le saqué muchísimo provecho y me encanta y me dio muchas más herramientas. Tienes más conexiones que cualquier otra persona que estaba en esa posición tuya en Barcelona. Pues, no sé, digamos que de alguna manera como que... Sí, o sea, pues yo podía, era como comenzar a mirar también un poco lo que me gustaba, lo que me resonaba y lo que no me resonaba. Lo que pasa es que, digamos, allá los profesores llegaban también diciendo como, ay, ahora que están de moda las piedritas de colores, y yo ahí como, Es que los bolsillos llenos de piedritas de colores. No, pero yo no me lo tomaba personal, digamos. Yo nunca era como, ay, no, para nada. Para mí era súper... Más que pseudociencias, son ciencias nuevas y son muy resistentes al cambio. Entonces es normal que a ti te toque esta primera ola de resistencia. Y es con lo que tú vibres y lo que suene contigo. Y todos los caminos yo siento que estén bien, siempre y cuando tú no le hagas daño a alguien. Si tú me dices, bueno, es que una persona que trabaja con las piedras me va a decir que me va a curar el cáncer. No, amiga. Yo, amigo, eso no, por favor. O sea,
yo digo que son herramientas y yo lo que hago es trabajar con muchas herramientas. Entonces, pero lo principal es como, digamos que ciertas cosas que yo ya sé que funcionan muy bien, ¿no? O sea, digamos que yo también digo la ciencia es importante, pero la conciencia no está separada de la ciencia. Entonces, fue todo un tema y fue mucho tiempo yo me cuestionaba hacia dónde iba la página, ¿sabes? Como porque yo a veces decía, ay, comparto mucho a nivel espiritual y qué tal que esto no, o sea, como no por mi camino, sino porque será que no resuena con la gente. Y yo hace poco conté y todo desde la página como que yo en un momento perdí ese propósito de compartir porque estaba buscando era cómo agradar más. Cuando mi punto nunca fue agradar más, mi punto siempre fue compartirme auténticamente lo que a mí me gusta, punto. ¿Y cómo has superado esa barrera? No, la verdad fue porque, claro, terapia holística se volvió un trabajo. Cuando yo estaba en Barcelona, ahí se volvió un trabajo. Entonces, como que ahí fue que comencé yo a enfocarme en cómo gustar más, ¿no? O sea, como que, bueno, esto ya es mi trabajo, entonces, ¿cómo gusto más? Yo me di cuenta fue porque le perdí mucho amor a crear contenido. O sea, como que comencé como a aburrirme de la página. Y ahí fue que dije como, bueno, ¿cuál es el propósito? Y entonces, y volví otra vez, es que yo no creé esto con que fuera, sí, ya se volvió mi trabajo, pero porque evolucionó a eso. Sí. No fue mi propósito ideal. Entonces, ¿cuál es el espíritu y el ADN de la página? Compartir. Y ser yo. ya está. Sí. Entonces, eso fue como, y para mí, o sea, ha sido algo como divino, porque realmente como que dentro de mi propósito de vida, desde que yo estaba muy chiquita, yo sentía que era el servir. Yo al principio quise ser veterinaria, estudié un semestre y todo veterinaria, pero entonces siempre fue como ese ánimo de servicio, ¿no? Como de hacer algo como para curar, para sanar, como, sí, o sea, como desde esa parte. ¿Cuál sería el significado de terapia holística? ¿Es precisamente eso? Como ver... La parte holística, ver un todo, el todo, vernos como un todo. Y el todo sería esos aspectos que mencionamos, el físico, el emocional, el espiritual, el mental. Sí. Yo la verdad quiero conocer un poco más el espiritual. O sea, para ti, ¿qué es tu lado espiritual, Malmi? O tu inteligencia espiritual. Donde recae mi fe. Yo sí creo mucho en Dios, entonces pues creo que si creo en algo más grande, puedo hacer cosas más grandes, más que como me siento en el día o mis capacidades y limitaciones. Y eso lo utilizas como una motivación también. Sí. Como un aseguramiento, si tienes miedo, te encomiendas a Dios. Creo en algo más grande de lo que soy yo. Y por eso mismo creo que puedo ser algo más grande. Porque algo me creo más grande y es un... ¿Y eso tiene alguna... O sea, ¿alguna vez ha jugado en contra? ¿Ha sido perjudicial? No, nunca. ¿Como Dios me va a castigar o algo así? No, cero. Siento que el Dios de cada persona es distinto. Entonces, siento que lo que está pasando conmigo es único y... Entonces, tú lo ligas a Dios, el lado espiritual. ¿Cómo se podría explicar ese lado espiritual? Lo que pasa es que cada uno tiene su propia forma de conectar. Digamos, yo crecí en una religión católica. Entonces yo también veo, o sea, yo hablo de la divinidad más que nada ahorita, pero antes hablaba mucho más de Dios, como por ese lado. Igual todavía hablo de Dios y cuando oro, le oro mucho pues a Dios. Entonces yo siento que eso tiene muchísimo que ver, pero digamos que yo en la religión católica, cuando era católica, yo sí sentía esa presión de un Dios castigador. O sea, en el colegio, 17 años, 18 años, primer noviecito, vamos a perder la virginidad. ¿Qué pasaba? Fue, pucha, Dios me va a castigar. Estoy haciendo algo malo. O si uno realmente cometía un error y hería los sentimientos de alguien, yo sentía que Dios me iba a castigar. Literal, como yo hice eso, yo sé que no estuvo bien, Dios, no me castigues, por favor, yo qué sé. O que no me escuchaba. Entonces, cuando yo ya trasciendo como un poquito eso y comienzo a crear mi propia visión, o sea, para mí es como un Dios lleno de amor, que no me quiere castigar para nada y que no me va a juzgar por nada. Simplemente estoy viviendo como la experiencia que Él creó para mí y es experimentarme a través de Él. Entonces, para cada persona, esa área espiritual puede ser muy diferente, pero es ir un poquito más allá de lo que yo veo, de donde yo estoy, ¿sabes? O sea, como... que hay como algo más allá. Exacto. Yo también lo veo de la misma manera. Como
Por eso siento que la espiritualidad es tan única. Mi espiritualidad ha crecido en los errores. Y si yo me llevo como esos errores a una religión, obviamente me los van a volver castigables. Pero muchas veces ahí es donde encuentras más amor, más crecimiento, más... Total. Más Es adiós. que es para eso. O sea, en realidad los errores son simplemente unos aprendizajes. Exacto. Es algo que tenías que experimentar para poder evolucionar más. Entonces, pues ya está. Entonces es como lo que te digo. O sea, igual dentro de lo que yo hago, por ejemplo, en los procesos también con cada persona es diferente, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, son muy cerradas a esta parte y yo no voy a entrar a ven y te sacudo todo porque no es mi propósito, es desde como la persona también en parte guíe, ¿no? Y se deje ser guiado. Entonces, pues es eso. Sí. Porque el amor permea como esas barreras de que todos tenemos percepciones tan distintas de cosas como la espiritualidad, no sé. Siento que si le aplicas amor a todo, ya. Ya, todo fluye. Sí. Ese es el lado espiritual, lo veo como así, como que los otros son muy individuales, como propios, como el físico, pues es tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. El emocional son tus emociones, que obviamente se afectan por factores externos, pero pues es tuyo, y la mente es tuyo. Yo el espiritual un poco más, eso que va a dar, como, Okay. ¿no? Como cuál es el propósito. Sí, pero... No lo veo de manera religiosa. Okay, sí, No lo veo. claro. Pero sí sientes una necesidad a veces. ¿Sí me entiendes? Porque lo hablamos. Somos Bueno, seres espirituales, todos. Así no lo veas ahorita tan claro. Sí, obviamente, eso no te quita tu lado espiritual. O sea, como el alma. Es que depende de lo que digamos, o sea, de Bueno, la semántica que utilicemos para espiritual, digamos. Claro, de que a qué nos pues, estamos es como- refiriendo. Muy consciente, pongo mucha atención, de pronto sí, me conozco, pero ¿a qué te refieres con espiritual? O sea, yo he sido muy abierto a aceptar las creencias de otros, ¿no? Cuando he estado en un país de cierta religión, me gusta hacer parte de esas tradiciones, ¿no? No soy católico, pero Juanmi y Juanda nos echamos un agradecimiento a Dios después de cada capítulo, ¿no? Y yo hago el agradecimiento al Dios católico. Y pues cuando estuve en Japón, me senté en los templos budistas, no sé, en las mezquitas, pues me sentía musulmán. No era que las practicara ni nada, y tal vez no conozco a profundidad, pero lo hago de manera respetuosa, ¿no? Para mí espiritualidad es el propósito que tú le des Exacto. a la vida. Y no es que estos son temas muy raros, ya, pero Me encanta. pero eso es lo raro, ¿no? Pero mira que es lindo Es- porque tú estás abierto a todo. Yo siento Exacto. que dentro de... O sea, yo no me identifico, la verdad, con ninguna religión. O sea, yo crecí en la religión católica. La Biblia me parece un libro impresionantemente divino. Jesucristo me parece un maestro también espectacular. Pero digamos, también le oro a Krishna. Canto el Mahamantra que es para Krishna. No sé, también hago meditación vipassana, que es budista. Sí, O pero, sea, exacto. sí, o sea, Pero eso tiene un significado. Y es lo que yo digo, yo me uno a las tradiciones, no por la tradición en sí, no porque pues me estoy asegurando de que todos los dioses de todas las religiones yo les hice Te ahí. amen, te amen, Sí, te yo- amen. No. Por Lo lo que- hago es porque veo que Va a para estar en ellos, 7 Pero- cielos. veo que para ellos están haciendo un proceso a través de esa ceremonia. Entonces yo me uno a listo, vamos a agradecer. Yo digo, vamos a agradecer y me pongo en el papel de agradecer, pero no lo hago porque sea alguien o algo, sino lo hago como por pero- el significado de Pero eso también que lo haces estoy haciendo. desde el amor, digamos. Si tú porque vas te a la Biblia, da, porque digamos también en cierta parte yo siento que te da algo, ¿no? O sea, Sí, no, pues yo personalmente me siento unido con los que estoy. exactamente. Entonces, Obvio. ese es el punto, entender que todos somos uno. Sí, Nada. sí. Y para alguien que esté muy enceguecido por su propia cabeza, en la ansiedad, en la depresión ahorita, en la pandemia o cualquier cosa, pedir ayuda, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que eso es lo principal porque muchas veces nos creemos superhéroes y pensamos que podemos solos, pero, o sea, y lo digo desde mi experiencia, yo duré con un proceso de depresivo muchos meses estudiando aún psicología, pensando, o sea, sin darme cuenta que ya estaba deprimida.
hasta que ya hay un momento en el que uno toca a fondo y resulta que nos acostumbramos muchas veces a vivir mal. Y esa no es la naturaleza, la vida no tiene por qué ser una lucha. Entonces, entre tú busques una guía y un guía no tiene que ser, digamos, terapia sí o sí, pero a lo mejor te encuentras un maestro que es un amigo que llegó a tu vida y te comenzó a mostrar cosas diferentes. Resulta que fue un autor que escribió un libro y eso te abre la perspectiva. Obviamente hay cosas que sí son muy necesarias, como ya tener esa persona que te ayude ahí a tu lado, pero no es cegarnos solamente a eso, sino como entender que no importa, así no estés pasando por un proceso como en el que te sientas tan mal, pero quieres mejorar un poquito más, pues siempre uno estamos llenos de maestros, o sea, eso es cada una de las personas que hay a nuestro alrededor. Entonces entender que como que también uno de los propósitos de la vida siempre va a ser felices. Pues eso es lo que buscamos, ¿no? Al final estamos haciendo las cosas para ser más felices. O sea, hacer más liviano el viaje, por lo menos, ¿no? Yo quiero que hablemos del tema de las brujas y de la luna. Yo quiero tirarlo Entonces, sin editar, como todo el capítulo. sí, no. Hasta Otra, con la sesión de... ya lo hemos dicho antes, pero si alguien necesita ayuda de algo, antes hablamos de pronto que estén pasando problemas económicos con sus empresas y eso, si querían buscar ayuda, escríbanos. Si necesitan... A terapia holística. Si necesitan... Sí, pues uno a veces está solo, en verdad. Sí. Está solo y hasta teniendo amigos, teniendo familia, está solo. Se siente solo, sí. Entonces, pues, no sé, si quieres un consejito ahí, que te botemos una imagen, ayuda. Total. Sí, aquí al servicio de todos. Terapia holística es @terapia holística. En Instagram @terapia holística / bajo. ¿Y tienes página web? Sí, www.terapiaholística.com. Pero donde más, o sea, en realidad la página no se mueve tanto. Es más, si necesitan un servicio o algo así, ahí está todo, pero lo que más se mueve es Instagram. Súper. Gracias, Dani. Los que nos escucharon y no nos vieron no pudieron ver a Mora